Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy te traigo esto. Miren, hoy aprenderemos a hacer esta hermosa maceta de cerdito. Bueno, es un ejemplo que yo digo, puede ser un gato, un perro, ya varía la forma de hacerlo. Bueno, ya queda completamente ya todo tarrajeada. Si no sabes cómo tarrajear, te lo dejaré por acá o en la descripción también el video cómo tarrajear una maceta. Ya nosotros nos falta dar los últimos detalles abajo con sus patitas chiquitas, así para que se vea bien bonito. Ya ven si ponen agujero o no para el drenaje. Yo preferiblemente no, lo he puesto pero lo voy a tapar. Bueno, si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Y por favor, dale like, comparte este video para que llegue a más gente, apóyame con eso, no te pido nada más. Y empezamos con el video. Bueno, ya en la mesa vamos a utilizar nuestro molde. Este molde también lo hemos hecho acá en el canal. Si no has visto, te lo estaré dejando por acá o por acá el video cómo hacer moldes redondos. Y bueno, como siempre mojamos nuestro papel, puede ser cualquier papel. Yo estoy utilizando papel de lo que es cemento para, digamos, no desperdiciar nada. Mojamos siempre nuestro molde para que no se seque rápido, o si está en el sol o algo, mayormente toca el agua y se seca, ¿no? Está caliente. Forramos nuestra maceta. Sé que un papel nos puede durar varias macetas. Bien nuestra maceta. Ponemos nuestro jevecito o manguera. Este es para que salga el mismo gruesor toda la maceta. Listo. Ya. Ahora ponemos los que son los guantes para poder trabajar. La mezcla, como ya dije, son dos de arena, uno de cemento, y para secar es lo mismo, la misma mezcla. Listo. Vamos a utilizar poca mezcla, ¿no? Es maceta pequeña. Listo. Mucho incluso creo. Jalamos. Listo. Ahora cortamos. Si está muy aguachento, echamos un poco de para ponerlo para la base. Listo. Ahora la mezcla vuelve al mismo recipiente, no se pierde nada. Secamos. Ahora para la base vamos presionando un poco y jalando con la plancha. Hablamos, si está muy grueso, presionamos nuevamente al costado. Listo, secamos para ir trabajando a los laterales mientras que esto se va secando.
Listo. Ahora vamos a poner nuestro alambre. Ok, nuestro alambre para que esté seguro en la maceta. Para reforzarlo. Y siempre casi en la boca. El alambre se da vuelta nada más. Se corta. Vamos a poner por acá. Damos un par de vueltas para esconderlo. Listo. Acá se sale un poco. Listo. Ya. Ahora podemos ir ya, digamos, tapando todos los imperfecciones para que nos quede ya prácticamente ya terminado. Muy pequeño, es súper fácil y rápido, ¿no? No es como hacer una maceta de más dimensiones. Para el otro lado. Este molde que hemos hecho nos sirve para hacer, bueno, el molde que hemos hecho en el video, bueno, en el canal que tengo un video, nos sirve para este modelo que es cilíndrica y también nos sirve para lo que es una gota salteña. Si no has visto cómo se hace una gota salteña, también te dejaré acá o al final del video, en la descripción, cómo hacer una gota salteña con este mismo molde. Esto nos sirve ya depende de cada uno cómo descubre modelos. Solamente le doy una idea de cómo hacerlo. Listo, secamos. Recuerden que el secado es uniforme. Tiene que ser parejo en todos los lados. Si no, a veces por eso se nos quiebra, se nos raja. Ya, no es eso. Ya simplemente comenzamos a raspar, tratando de emparejar todo. Hicimos el anterior que hemos hecho, que es tapar todas las cosas que nos faltaban. Ya esto debería ser mucho más fácil. Solamente ir sacando. También tengo un video donde enseño algunas estrategias de cómo vender, ¿no? Cuáles son mis tips que uso yo para poder vender cada semana, ¿no? Y se vuelve un negocio. Ahí te dejo también el enlace, que saberlo. Súper recomendado para los que recién empiezan o tienen en mente empezar un negocio de macetas. Ahora jalamos para alisar toda la maceta.
Listo. Ya está. Ahora simplemente vamos a darle la última secada para después poder pulirlo. Muy bien. Recuerden que toda la mezcla que nos sobra vuelve al mismo recipiente para que hagamos, digamos, platos que también ya hemos hecho en el canal, que también te lo estaré dejando en el enlace si quieres verlo. Listo. Bueno, ya ahora lo que hacemos simplemente es raspar. Voy a sacar prácticamente el secado para poder pulir. Se va secando para que a la hora de pulir la mezcla ya esté un poco más dura, ¿no? Y no se vaya a mover. Como dicen, ¿por qué seco cada rato? Es para que la mezcla esté dura. No tan dura, digamos, o sí manejable para que la plancha pueda correr. Con nos dio nuestro frotacho o maderita, alisamos mucho más lo que es nuestra maceta. De paso le damos ya una forma ya redonda. Y ahora con la plancha damos unas pequeñas pulidas. Pequeña nada más, ya que el último vamos a dar la pulida definitiva. Listo. Y ahora sacamos lo de arriba. Con la misma madera achicamos un poco para que la curva no sea más fácil trabajar, ¿no? Ahora nuestra curva calculamos más o menos hasta dónde va a ser. Listo. Y pasamos. Listo. De igual manera todos los lados. Disculpen si tapo con la cámara, digo tapo mi mano con la cámara. Acá donde se nos abre un poco, parchando. Listo, lo arreglamos. Ya. Ahora hacemos nuestro drenaje. Ahora ya vamos a hacer lo que es la última pulida
Hacemos vamos a pasar primero listo. No, acá salen 2 partes nada más para no dejar huella de la plancha. Si vemos que dejamos huella, le pasamos una vez más. A ver. Listo. Ya está. Ahora pasamos arriba. Ya. Limpiamos nuestro GB. Es importante limpiarlo para que no se engruese mucho con el cemento. Bueno, voy a traer una bolsita, así que esperen un momento para pasarla arriba. Bueno, que ya conseguimos lo que es la bolsita. Es solamente para darle un acabado mejor. Una bolsa con una esponja adentro. Ahora lo que vamos a hacer también es dejarle marcado dónde va a ir la nariz de la macetita del puerquito cerdito. Calculamos, podemos calcular donde queramos. Yo más o menos voy a darle como al medio. Ustedes depende del alto de la maceta, pueden hacerlo un poco más alto o más abajo. Pueden utilizar también lo que es cuchilla o algo que se le acomode a ustedes. Yo lo voy a hacer con el mismo badelejo. Es solamente hacerle rayitas pequeñas para que la mezcla, una vez que la maceta esté seca, cuando ve esas ranuritas, la mezcla se une a eso. Entonces es importante hacerlo para que pueda pegar el cemento que vamos a poner una vez la maceta ya seca. Ven, así lo dejamos. También lo que vamos a hacer son las patitas, dejarlas una vez ya todo hecho. También hacemos unas ranuritas pequeñas, calculamos más o menos dónde van a ir nuestras patas. Son patas pequeñas realmente para que dé un toque distinto, ya que no pienso usar plato, ya que perdería, digamos, ese toque, ¿no? Son unas patitas del cerdito, y como el anterior y como en otro video que hice patas también, creo, hacemos ranuras, rayas, más o menos para donde va a ir nuestras patas, para que pegue el cemento, para que se unan. Echamos un poco de lo que es agua. Chorrito casi nada. Bueno, si se nos chorrea un poco, simplemente le pasamos la plancha y armamos con la mano pequeñas patitas, ¿no? Chiquitas nada más, no es importante, o no sé, digamos, se desesperen por hacerlo perfecto, ya que con el lijado que le vamos a dar ya se va a borrar, digamos, algunas imperfecciones, o si nos sale, digamos, uno más grueso, uno más delgado, eso ya se puede arreglar mucho más fácil estando el molde aún en la maceta, digamos unas 18 horas así, de un poco seco la pata, pasamos con lija fina, poco a poco, y ya le damos la forma a las cuatro patitas iguales. Bueno, acá hacemos lo mismo con las 4 patas. Hacemos las 4 patitas. Y con la plancha ya, digamos,
presionamos un poco, casi nada, para mantenerlo recto todas las patas y no tambalee. Ya lo dejamos hasta mañana para desmoldarlo. Una vez enmoldada, si no sabes cómo desmoldar, acá tengo un video que enseña cómo desmoldar y algunos tips más. Acá he estado haciendo, bueno, acá se ha mojado un poco, sus dos orejitas, no sé si van a ver, y su naricita, ¿no? Un poco se me ha humedecido, vamos a secarlo. Ya, ahora lo que debemos hacer es mojar un poco toda la maceta para que no quede, a veces si moja un lado va a quedar el agua cachorreado y ya, ¿entienden? Mejor es mojar todo para que caiga parejo el agua. Ya, lo que vamos a hacer con la nariz es meterle un poco de cemento puro. Cemento puro lo vamos a meter para que pegue más rápido. A ver, acá en las rendijas que hemos hecho. Acá también. Lo humedecemos con esta agua cachorreada. Esta cosita que he hecho, la nariz, todo eso, está fresco aún. Y lo dejamos ahí. A ver si se nota bien. A ver. Sí, ¿no? Lo mismo hacemos con lo que son las orejas, donde va a ir. Calculamos más o menos dónde va a ir la oreja. Es importante que quede perfecto, como dije, ya que podemos ir lijando aún. Como se vaya secando un poco más, así que no se preocupen de que quede perfecto. Más o menos calculamos a dónde llega el otro. Ya cuando seque un poco, ya podemos irle pasando lija, ¿no? Y darle un acabado ya mejor. A ver, ¿dónde la mojamos? A ver, disculpen si me muevo un poco, quiero ver si está bien. Bien. Ahora simplemente dejamos que seque un poco y de ahí vamos a seguir dando la forma con la lija. Ya le podemos ir dando, pero hay que dejarlo que seque un poco. Y vamos así con el proceso. Bueno, conforme va secando, con la mano húmeda, con un poco de agua, vamos pasando todo, de la forma. Esperen que quede perfecto. Estamos iniciando a hacer estos modelos. Ya con el lijado se va a dar el acabado. De igual manera, con cuidado nada más.
Disculpen si tapo la cámara. Repito, con el lijado ya se va a arreglar, perfeccionar y listo. Así nos queda para que seque ya hasta, digamos, bueno, casi un día, menos de un día. Lijamos y vemos el resultado. Hola, bueno, y este es ya el acabado final. Ya miren, lijado de la forma y completamente tarrajeado, como ven. Ya es el resultado final, solamente lo pintan y listo para usarlo. Y recuerda compartir el video y suscribirte al canal. Así que nos vemos a la próxima.